Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. ¿Por qué es necesaria la oposición en el plan de Dios? ¿Por qué creen que es necesaria la oposición, una oposición en el plan de Dios? Estamos estudiando Ven Sígueme de acuerdo al manual y de acuerdo a la Liaona. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la presentación de acuerdo a la Liaona, porque es necesaria la oposición en el plan de Dios. En 2 de Nefi, el capítulo 2, leí enseña acerca del albedrío y de nuestra oportunidad de escoger el gozo y la vida eterna. Sin embargo, no podríamos tomar esa decisión si no hubiera oposición. Leí explica que sin oposición no se podría llevar a efecto la rectitud. Veamos entonces. Tenemos un cuadro mientras leamos los versículos 11 al 13. En el cuadro vamos a ir marcando, ¿sí? Si no tuviéramos muerte, entonces no tendríamos, y lo vamos a ir descubriendo en los versículos 11 al 13, ¿sí? Conforme vamos leyendo. Entonces damos inicio a la lectura del versículo 11. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, está hablándole a su hijo Jacob. No se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Veamos entonces qué encontramos. Si no tuviéramos muerte, entonces no tendríamos vida ni muerte. Seríamos como un solo conjunto. ¿Sí? Muy bien, también encontramos en este versículo 11, si no tuviéramos corrupción, entonces no tendríamos incorrupción. ¿Sí? Y la incorrupción vendrá en el momento que este cuerpo, gracias a la expiación de Jesucristo, resucitará en un estado de incorrupción. Iniquidad. Si no tuviéramos iniquidad, entonces no tendríamos rectitud ni felicidad. Y si no tuviéramos miseria, entonces no tendríamos santidad. No conoceríamos la santidad, no conoceríamos la felicidad. Veamos el versículo 12. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto pues habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Versículo 13. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. ¿Sí? Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos. Ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Muy bien, entonces,
Nos faltaría, si no tuviéramos pecado, entonces no tendríamos. ¿Qué pondrían? De acuerdo a este versículo 13. ¿Sí? Si no tuviéramos castigo, entonces no tendríamos qué. Muy bien, vamos a ver entonces qué encontramos aquí. Si no tuviéramos pecado, entonces no tendríamos ley, tampoco rectitud. Y si no tuviéramos castigo, entonces no tendríamos justicia. Son algunas de las cosas que hemos encontrado al leer, ¿sí?, estos versículos de la enseñanza de Elías a su hijo Jacob. El por qué hay una oposición en todas las cosas. El por qué son necesarios. Que haya muerte, que haya pecado, corrupción, iniquidad, castigo, miseria. Gracias a esas cosas tenemos vida, resucitaremos, tenemos leyes, hay rectitud, hay justicia, también hay santidad. Veamos lo que nos dicen nuestras autoridades generales, en este caso el presidente Dallin H. Oaks. Él nos dice lo siguiente: todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Cada oposición nos pone a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos. Algunas de esas pruebas son tentaciones. Vamos a tener tentaciones para que pequemos. Algunas son desafíos de la vida mortal, no relacionados con el pecado personal. Algunos son inmensas y otras son menores. Algunas son continuas y otras no, son más que episodios, pequeños episodios. Ninguno de nosotros está exento, ni rico ni pobre. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. En cada oposición hay experiencia. Si evitamos la tentación, cuando estamos quizás entre jóvenes o saliendo con una joven y de pronto hay tentación y evitan la tentación porque se acuerdan del Salvador Jesucristo, porque se acuerdan del mandamiento, porque el Espíritu Santo les manifiesta y ustedes están atentos al Espíritu Santo y salen de esa tentación, entonces habrán vencido. Porque de los valientes es el reino celestial, de los vencedores. Entonces podrán pasar pruebas mayores, sí, porque se abstuvieron, supieron controlar sus pasiones, esa tentación. Y darán testimonio de ello que sí se puede. Porque hay muchos que dicen, caí en tentación, no pude con la tentación. Hermanos y hermanas, sí se puede controlar. Para controlar esa tentación no debemos evitar las tentaciones. ¿Qué nos dice el elder Jeffrey R. Holland? Los hijos premortales de Dios no podían llegar a ser como Él, o sea, como nuestro Padre Celestial. En las mansiones celestiales todos nosotros nacemos de Padres Celestiales, hijos eternos, hijos espirituales. En las mansiones celestiales nuestros Padres Celestiales
son los únicos que tienen carne y hueso. Son dioses exaltados. O eran, hablando de Jesucristo, que ahora ya es un ser exaltado, de carne y huesos exaltado, perteneciente al reino celestial. Pero nosotros seremos espirituales, espíritus. Y como es natural, todos los hijos quieren llegar a ser como sus padres o como sus madres. Así que para nosotros, el Padre Celestial planificó el plan de salvación, el plan de felicidad. Y nosotros, todos los seres vivientes que vivimos en este planeta Tierra, escogimos con gran alegría ese plan de salvación. Y sabíamos que iba a haber una oposición aquí en la Tierra. Sabíamos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, iba a estar acá porque fue arrojado de los cielos. Y él iba a hacer todo lo posible por tentarnos a caer, para no regresar nuevamente a vivir con nuestros padres celestiales, con el cuerpo de un Padre Celestial, de una Madre Celestial. Satanás está muy furioso porque si vencemos la tentación, el pecado, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro guía, entonces regresaremos a vivir con nuestro Padre Celestial y tendremos un cuerpo de carne y huesos, como el Padre Celestial lo tiene, como nuestra Madre Celestial lo tiene. Y seremos felices por toda la eternidad, lo cual no puede tener Satanás, porque él fue arrojado a la tierra en espíritu. Él jamás podrá tener un cuerpo de carne y huesos. Es por eso que hace lo imposible y lo posible y lo imposible, porque nosotros pequemos, porque nosotros caigamos en tentación. Continuamos con la cita de Jeffrey R. Holland. Nuevamente, los hijos premortales de Dios no podían llegar a ser como Él, como Dios, a menos que obtuvieran experiencia en un ámbito donde estuvieran presentes tanto el bien como el mal. Ante nosotros se presenta el bien y el mal. Y el Señor nos envió para que obtengamos experiencia. Y la recomendación y el consejo de Dios es que podamos escoger el bien del mal. Y escogemos el bien al guardar los mandamientos que Dios nos ha dado, al guardar las leyes que Dios nos ha dado, porque Él sabe que esas leyes nos bendecirán para obtener la vida eterna a su lado. Continúa el elder Jeffrey R. Holland. Deseábamos tener la oportunidad de confrontar el bien y el mal. Nosotros estuvimos felices antes de bajar a la tierra. Sabíamos que íbamos a confrontar entre el bien y el mal, y nosotros bajamos del mundo de nuestro Padre Celestial en la vida preterrenal, felices y con valentía, diciendo a nuestro Padre: regresaré porque escogeré el bien, guardaré tus leyes y tus mandamientos. Y también sabíamos, si por obra caíamos en la tentación, Jesucristo iba a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, y por medio de su expiación infinita podíamos ser salvos si nos arrepentimos verdaderamente. Entonces, con esa gracia divina de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros vinimos. Porque si no éramos muy fuertes, podíamos acudir a la gracia salvadora de nuestro Salvador Jesucristo, a su expiación infinita.
Entonces deseábamos tener la oportunidad de confrontar el bien y el mal y ser lo suficientemente fuertes como para escoger el bien. Eso dijimos. Nos comprometimos ante Dios nuestro eterno Padre, que aquí íbamos a ser lo suficientemente fuertes como para escoger el bien. Continuar siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Él nos dio el ejemplo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Análisis. La oposición significa que afrontaremos desafíos, pero también significa que podemos encontrar algo bueno en nuestras pruebas. En nuestras pruebas adquirimos conocimiento y sabiduría e inteligencia. En nuestras pruebas podemos encontrar algo bueno. Nos ayuda a estar preparados como nuestro Padre Celestial. ¿Qué se puede encontrar de bueno en el fracaso? Generalmente, cuando fracasamos, acudimos al Señor, nos vamos a levantar nuevamente con la fuerza y fortaleza y con la experiencia de no cometer los mismos errores para caer. Alguien que tuvo un fracaso en los negocios puede caer, pero también sabe que puede levantarse, porque tendrá que iniciar de nuevo, como dicen, de cero. Y tendrá la experiencia para no cometer los mismos errores que le llevaron primeramente al fracaso. Que se puede encontrar de bueno en la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué de bueno podemos encontrar? En sobreponernos. Nuevamente. Y ser empáticas con aquellas personas que también pierden a sus seres queridos y sus trabajos. Porque conoceremos también ese dolor. Seremos más amorosos y misericordiosos con aquellas personas que también han perdido. Podemos comprender ese dolor. Aprendemos de las pérdidas, sí aprendemos. Aprendemos las pérdidas y por B perdemos por un descuido algún objeto de valor. Entonces aprendemos a ser más cuidadosos. De repente a ser más oidores del Espíritu Santo. Porque generalmente cuando uno pasa por ese tipo de prueba, como que el Espíritu nos advierte. Y todos, casi todos, por experiencia lo digo, que algo nos decía, guarda bien. Algo nos decía, no salgas. Algo nos decía, asegúrate. Asegura tu cinturón. Solo cuando pasa y porque nos hemos estado atentos a la guía, inspiración del Espíritu Santo, generalmente la gran mayoría decimos, yo lo sabía, ¿por qué no hice caso? Oh, mi querida madre, mi querido padre, me dijeron, pero yo fui terco y no le hice caso, y ahora estoy pagando las consecuencias. Cuando nos damos cuenta de esas pérdidas, entonces adquirimos una experiencia que luego, si se presenta otra ocasión, otra prueba, estaremos preparados. Sí, estaremos preparados.
el estrés económico u otros desafíos. Si pasamos por eso, ¿qué de bueno puede encontrar un estrés económico u otros desafíos? Cuando la pasamos, adquirimos una experiencia. Posiblemente todos nosotros hemos pasado estrés económico porque no hemos planificado, no hemos ahorrado, no hemos planificado que ven para al día siguiente, otros días. Nos hemos de repente, estamos en estrés económico porque hemos hecho deudas, nos hemos endeudado con el banco o con alguien. Y al final nos damos cuenta que eso no tenía gran valor para nosotros. Por eso las autoridades generales nos han pedido también que evitemos los créditos, salvo para comprar un auto por la instrucción superior. Perdón, salvo para comprar un departamento, una casa, e instrucción superior. Lo demás podemos hacerlo sí, ahorrando. Ahorrando podemos comprar al contado y sale más barato. Y no habrá un estrés económico por querer pagar todos los meses. Hay mucha gente humilde y pobre que no tiene ingresos suficientes, pero tienen un plan de repente pagando sumas exorbitantes en telefonía. Pero ¿qué aprendemos? Si realmente analizamos, ¿vale la pena endeudarse tanto? Cuando con mi mismo teléfono celular puedo tener un plan cero. Porque este es un medio de comunicación que me sirve. En el Perú con 5 soles puedes tener la comunicación durante un mes. Sí, el WhatsApp y otros. ¿Por qué tener un plan de 180, 200 soles? Y esté preocupado con estrés económico. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí, aprendamos de las pruebas. No caigamos en esas tentaciones. Porque los demás usan, yo también tengo que usar. En mi centro laboral la gran mayoría tiene un plan. Están pagando y están con dolor de cabeza cada fin de mes. Y cuando hay algo, como que en el mes de enero a veces se tarda el pago de los sueldos, se tarda. Entonces comienza la preocupación, no saben qué hacer, se les venció y cada día que suben los intereses. Están pasando estrés económico. Y si tenemos ese tipo, salgamos de esas cosas, liberémonos de esas cosas. A veces los desafíos los hacemos nosotros mismos, las pruebas las hacemos nosotros mismos. Por querer algunos presumir posiblemente. Hay otros que lo pueden hacer por necesidad porque es fuente de su trabajo. Porque le va a rendir inversión. Porque hay una inversión aquí. Si yo gasto en mi comunicar de repente con un plan 100, 180 soles, pues se supone que hay una inversión. Entonces esto me va a producir, ese 180 me va a producir 2, 3, 4, 5 veces más. Entonces no me va a causar estrés económico. Aprendo de eso. Pero si realmente me causa gran estrés todos los meses y aún tengo que estar prestándome nuevamente para pagar ese plan, estoy dando como ejemplo, y a veces ya no me puedo alimentar bien y sanamente, estamos cayendo en tentación. Es una prueba, un desafío, estamos aprendiendo algo de ello.
No, es que nosotros estamos metiéndonos a algo que nos está consumiendo la vida. Es cierto, hay una oposición en todas las cosas, sí, pero algunas veces nosotros mismos ocasionamos la oposición y como que nos gusta estar allí en esa oposición, sufriendo. Hemos venido a la tierra para ser felices. Hemos venido a la tierra para que haya alegría en nuestro corazón. Hemos venido a la tierra para aprender del Salvador Jesucristo. A veces me pongo la idea, si el Salvador Jesucristo estuviera en mi lugar, estuviera con sus joyas, estuviera con un celular de última generación, pagando exorbitantes cuotas. Hermanos, yo creo que no. He conocido y conozco algunos hermanos que tienen mucho dinero, pero usan humildemente un celular simple porque les ayuda a comunicarse. No tienen grandes planes. ¿Por qué? Porque saben de las consecuencias que tiene algo que no les va a servir y que presumiblemente solamente sea por presunción o por decir a sus amigos que tienen un plan. Porque la moda en este tiempo es tener un plan o tener un iPhone XX. Entonces, nuevamente, la oposición significa que afrontaremos desafíos, pero también significa que podemos encontrar algo bueno en nuestras pruebas. Sí. Si encontramos algo bueno en nuestras pruebas, usemos esa experiencia de algo bueno y salgamos de esos desafíos que presumiblemente alguna vez lo ocasionamos nosotros mismos. Sí. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Y sé también que es necesaria la oposición en el plan de Dios. Para que aprendamos de esas experiencias, esas pruebas. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos dio el ejemplo en todo, en las tentaciones, en todo. Él nos dio el ejemplo de cómo poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial mediante el ayuno y la oración. Cómo mantener nuestros cuerpos saludables con la revelación de la palabra y sabiduría. Cómo tener la abundancia de la tierra con guardar el día de reposo como el Señor lo ha mandado, no como nosotros. Porque si nosotros guardamos a nuestra manera, ninguna promesa tenemos. Dios nos ha dado oportunidades para vencer la tentación y la oposición. Testifico de ello y sé que si seguimos y servimos al Salvador Jesucristo, venceremos en esa tierra de probación, a pesar de la oposición que tengamos. Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, vive. Él ha resucitado. Él ya vino. Y viene pronto. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Shalom, nos vemos. Shalom, hermanos.